Bienvenidos al Eje Cafetero, amigos. Qué delicia. Pero las vistas, me dijo Juan recién, y es cierto, son mejores desde el piso de abajo. Es la llave de fuerza de mi abuelo, debe tener, no sé, 30 años seguro. Los colombianos, es tan terrible hacer el café con ese colado. Ay, esto me da un poquito de vértigo, pero lo tengo que hacer. Miren lo que es esta belleza. Yo no lo puedo creer. Hacer los buñuelitos colombianos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos al Eje Cafetero. Nos encontramos en Finlandia, un pueblito perteneciente al departamento de Quindío, nuestro primer pueblito cafetero en este recorrido en Colombia. Ayer llegamos y pasamos la noche en este lugar que es el estacionamiento del cuartel de bomberos. Bueno, por lo menos el cuartel de bomberos está ahí. Ahí tenemos un polideportivo en donde ahora están las niñas patinando. Y si bien llegamos ayer, recién ahora vamos a ir a recorrer el pueblito porque estuvimos trabajando. Yo hoy estuve editando un video y vos, hermoso, le estuviste dando al laburo doméstico. Estuve trabajando en la heladera, en nuestro refri, porque venía andando mal hace más de un mes y pico, que se nos venía descargando mucho la batería y no estaba enfriando. La cuestión que desarmé la parte de atrás y me encontré con las dos turbinitas todas sucias. Gurisa, mira, estuve sacando estos ventiladorcitos que van en la parte trasera de la heladera, porque estuve mirando unos videos que posiblemente tenían este problema, mugre. Claro, en 5 años nunca lo habíamos sacado, pero bueno, claramente no sabíamos que lo teníamos que sacar. Pero bueno, también tiene que ver con la vida viajando, ¿no? Porque esto de estar en ripios, de ir de un lado para el otro y que tu heladera esté expuesta a eso, no es algo normal. Sí, porque acá abajo tiene un filtro que se sacude, pero no, la tierra pasa por todos lados. Y el otro día miré un video, un reel, que explicaba cómo desarmar las cavas esta, que era muy probable que esto esté levantando temperatura, amperaje. Levanta amperaje, consume más y enfría menos. Entonces es lo que nos está pasando a nosotros. ¡Qué genio, hermoso! Bueno, ¡Qué genio! Que te lo mostré y bueno, lo dejé genial la parte de atrás, pero vine y abrí la heladera y busqué la turbinita que va del lado de adentro, desarmé y me encontré con que estaba también todo lleno de tierra y la turbina estaba, que es un cooler, si no me equivoco, como el de la computadora. Es como un ventiladorcito. Un ventiladorcito chiquitito, estaba trabado el de la heladera del lado de adentro. O sea, no estaba haciendo recircular el aire, que por eso calculo que también estaba levantando mucho amperaje y consumiendo panel solar. Sos un genio, hermoso. Gracias, como el que aparece cuando lustra la lámpara. Exacto, ese tipo de genios. Así que dicho todo esto, vamos a ir a conocer este pueblo. Qué emoción que tengo, teníamos muchas ganas de llegar al Eje Cafetero. Aquí es donde va a quedar estacionada la Merche. Ya sabemos que es un lugar seguro y tranquilo, pero miren lo empinada que está esta calle y se nos está cayendo todo el agua de la lluvia de ayer, porque ayer a la tarde llovió a cántaros, así que quiero mostrarles que todavía no empezamos la caminata y ya lo pintoresco que es este pueblo es impresionante. Voy a filmar un montón, advierto, porque realmente no tiene desperdicio todos estos edificios, que este, por ejemplo, es un hotel y todo se mantiene así tan pintoresca la fachada de este pueblo. Este es el Parque Bolívar, la plaza principal, que está rodeada de restaurantes, barcitos, heladerías, confiterías, cafés, y todos tienen las mismas fachadas coloniales, con diferentes colores, con sus respectivos balcones. Y no pueden faltar los jeeps. Estos son los jeeps Willys, que se los conté en el video anterior. Y aquí los usan para el transporte de pasajeros y para el turismo. Los balcones se utilizan para que el público, los turistas, se sienten y puedan ver hacia la plaza, puedan ver todo el paisaje del pueblo. Y esto evidentemente es peatonal porque estamos caminando en la calle. De este lado tenemos los puestitos, que ahora hay muchos que están cerrados porque estamos en día de semana y esto, los fines de semana sí que abre todo. Lo que es esto,
Los mini jeeps para los niños. Lo que no me gustó mucho es que lo va empujando una persona, me da mucha pena, pero bueno, está bueno igualmente porque pasean los niños también en sus mini jeeps. Entramos al eje cafetero, no puede faltar el primer café dentro del eje cafetero. Igual tengo una gana de tomar un helado. Sí, empezó a hacer calor ahora. Uy, está caliente. Ahí va el cafecito, está recaliente, así que hay que agarrarlo así de arriba. Ahí pasa, mira, mira. ¡Qué lujo! Los puestitos son de lo que quieran, ¿eh? Acá venden choclos, pero también hay de heladitos. Bueno, el que compramos nosotros también era de helado. Dije choclo, pero acá le dicen mazorcas. Ahora sí, al solcito, a tomar un cafecito en la plaza. Qué lindo que está el ambiente, ¿eh? A ver qué talco. ¡Oh! ¡Ja! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Amarguito, a mí no me gusta con azúcar. Bienvenidos al eje cafetero, amigos. ¡Qué delicia! Mucha tienda de recuerdos, por supuesto, porque todo el mundo se quiere llevar algo de acá. Por lo menos la fachada de una casa en un pedacito de imán. Me encanta como todo tiene pequeños detallecitos, luces, colores, de todo. Finlandia, el nombre de este municipio, de este pueblo, proviene de Filia, que significa hija, y Andia, que proviene de los Andes, por ende es hija de los Andes. Qué cosa hermosa todos estos jeeps. En Finlandia se pueden conseguir en muchos lugares estas artesanías y canastos de bejuco. El bejuco es una fibra natural que se comenzó utilizando tradicionalmente para lograr que los canastos de los recolectores de café fuesen más livianos y más duraderos. Y hoy, gracias a la creatividad de los artesanos, hay diferentes artesanías de diferentes formas, tamaños y colores. Compramos un heladito para refrescarnos un poco y seguir paseando. Es helado de yogur, me encanta, muy rico. El tuyo, el de él también, pero tiene galletita de chocolate afuera. Me encantó el heladito de yogur, sobre todo porque me siento que es más sano que el helado común, porque tiene más grasa el helado común, este menos. Me encantó. Vuelvo loca lo pintoresco que es este pueblo. Querés filmar todo. Miren arriba, hasta está preparado, no sé, para que hagan tomas de dron, porque no sé, o para filmar desde acá abajo como estoy haciendo yo. El cartelazo arriba que dice I love Finlandia. Y este pueblo es parte del paisaje cultural cafetero reconocido por la UNESCO. Miren lo que es esta belleza, yo no lo puedo creer. Qué bonito, en todo momento querés frenar y sacarte una fotito, frenar, filmar, apreciar todos estos colores. Divino. Yo no sé por qué me traje este saquito, bueno, en realidad sí, porque estaba medio lloviznando hoy y como ayer llovió bastante, dije, bueno, estamos en la montaña, si llega a llover, hace mucho frío, pero no. Salió el sol y hace un calor.
A uno de los miradores. Y cómo no va a ser menos el paisaje alrededor del pueblo. ¡Qué locura! Este es el paisaje de los Andes. Y encima el sol iluminando todo. No tiene desperdicio este pueblo, ¿eh? Qué bonito, qué pintoresco. Es considerado uno de los pueblos más bonitos de Colombia. Uy, Dios, se viene la subida. Ay, Dios, que no se caiga nada en la gallina. Ay. Uy, vamos, Berche. Mirá lo que inclinado que está esta calle, por Dios. Volvimos a nuestro patio, el patio de los bomberos. Pasamos por el supermercado para abastecernos, teníamos que comprar algunas cositas y de paso también compramos otro helado. Estamos bastante tentaditos hoy. Sí, los colombianos son bastante heladeros. Sí, eso es cierto. Bueno, los ecuatorianos también, muy ricos los helados de acá que hemos probado, los de Ecuador también. Obvio que en Argentina también, ¿no? En Argentina también se come mucho helado. Loco. Pero lo que pasa es que en Argentina, en invierno tal vez no se consume tanto, se consume igual, no tanto, pero se consume. Yo cuando era chiquito y toda mi infancia, con mi abuelo íbamos a comprar a mi tía a la vuelta a la casa de mi abuela, que te vendía el cucurucho, te compraba 1 kilo y después mi abuelo me compraba un cucurucho con salsa y veníamos caminando todos felices. Ay, qué lindo, me encanta, qué lindo recuerdo. Heladería. Mini chips, chips de chocolate, pensé que eran galletitas y crema, riquísimo, para compensar lo sanito del helado de yogur. Este es re empalagoso. Así que bueno, así es la vida, hay que compensar todo. Juan fue a comprar y me dice, vení que tenés que ver esto. Esas luces que vemos atrás, eso que está iluminado es el mirador, la colina iluminada. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero desde Finlandia. Yo estaba editando, les quiero mostrar acá mi floor system de enfriamiento para que la compu no sufra, porque la cuidamos acá. Es mi cooler artesanal. Y acá Juan se preparó el desayuno mientras yo editaba. Hermoso, qué genio. Sí, alguien tiene que prepararlo, Mauricio, y tenemos sí. que desayunar. Huevitos revueltos, huevitos pericos. Y palta. Así es. Tostadas y el cafecito que ahora les voy a mostrar, que es café del Eje Cafetero. Gracias, hermoso. A desayunar. Quiero mencionarles esto. El purecito de palta, que tal vez de aguacate, nunca lo probaron así. A nosotros nos lo enseñaron en Chile. Pisás la paltita y le cortás un poquito de cebolla cruda. Lo condimentás, lo mezclás todo, la cebollita, cortala bien chiquitita. ¡Oh! Y me lo van a agradecer. Ahí, arriba una tostadita, una delicia. Ya estamos ready para salir a pasear. Claro, Mauricio. Pero les quiero mostrar algo. Y es que compramos café del Eje Cafetero. Pero no solamente compramos café, también compramos esto, que ahora hay que limpiarlo porque lo usamos y tiene un poquito todavía de café, que es un colador de café, porque nosotros tenemos esto, que es la cafetera italiana que nos regaló Alexandra de Ecuador, besito grande. Pero claro, es pequeñita, entonces entran solamente 2 cafés y nosotros tomamos más, entonces es engorroso. Y además que también al quedar pequeñita acá en la hornalla sobra mucho gas, entonces un poco se desperdicia. La cuestión es que compramos esto y yo quiero la opinión de los colombianos. Este tipo de colador, ¿sí o no? ¿O es algo terrible lo que estamos haciendo? Estamos aprendiendo, así que pónganlo por favor en los comentarios, los señores colombianos. ¿Es tan terrible hacer café con ese colador, sí o no? Los leemos. Estamos haciendo la ruta de los artesanos camino hacia el mirador de la colina.
Bueno, yo dije Mirador Colina, pero es Mirador Colina Iluminada. Justamente al ser una colina estamos subiendo, despacito estamos caminando hacia arriba. Es todo un predio, ya estamos llegando, jeje, todo verde, qué bonito. La entrada sale 12.000 pesos por persona a razón de $3 por persona y continuamos hacia arriba, pero ahora por escalones. Ahí tenemos al mirador, acá tenemos zona de juegos y por lo que leí hay varias atracciones como la mano para sacarse fotitos que bueno, tienen un costo extra, pero si quiere uno sacarse las fotitos puede. Es una mantis religiosa, gurisa. ¿En serio? Sí. Ay, pensé que era una hormiga cualquiera. Dice que se te para y te hace así, por favor, te dice por favor. Por eso es la mantis religiosa, porque dice por favor con las manitos. Claro, tenés razón. Mirá, no miré, no fui detallista. Te faltó Discovery Channel a vos. Me faltó Discovery Channel. Todavía no llegamos al mirador, no entiendo bien a dónde está yendo este caminito, pero muy pintoresco, muy entretenido, con muchas atracciones como para uno ver, sacar fotitos y entretenerse. Ya entendí, esta es la otra entrada, aquí están los baños y continuamos hacia arriba. Entramos por el estacionamiento. Ah, entramos por el estacionamiento porque vinimos caminando. Muchas atracciones para sacarse fotitos, muy pintoresco todo. Ya me gusta que te reciben los escalones pintados con el color de la bandera de Colombia. Ahora sí, a subir todas las escaleritas. Estamos en el primer nivel y cada uno de los niveles tiene diferentes referencias. Vamos a ver, este es el tesoro de los quimbayas. El próximo veremos de qué se trata. Los quimbayas fueron la tribu indígena que habitó esta zona. Bueno, son unos escaloncitos y ya está el otro nivel, otros escaloncitos y está el otro nivel y así sucesivamente. Son bastantes y son todos alusivos a las personas y las cuestiones que tienen que ver con Finlandia y sus alrededores. Subís las escaleritas y acá hay todo un espacio para que uno ya pueda ir observando las vistas a medida que va ascendiendo. Hacia abajo tenemos una mariposa preciosa que en este momento la estoy viendo al revés, pero giramos y se abre una vista imponente hacia las montañas cubiertas de verde. Dato para quienes les gustan las novelas, para los noveleros, hay una referencia que cuenta que aquí en Finlandia en 1994 se grabaron muchos dice, capítulos de la novela Café con aroma de mujer. El tema central de esta telenovela estuvo basado en la cultura cafetera. Estoy en la parte más alta. Sorprendentemente este mirador que es tan turístico, tan concurrido y hay bastante gente, me genera mucha paz, mucha tranquilidad porque si bien hay mucha gente es grande y bueno, por lo menos no hay nadie gritando, entonces se puede apreciar el sonido de los pajaritos, apreciar la naturaleza y el verde imponente es una locura, así que me está gustando mucho este lugar, pero las vistas, me dijo Juan recién, y es cierto, son mejores desde el piso de abajo. En el último piso, acá en el último piso, justo tenemos los techitos estos característicos del mirador y además también están todas las luces que yo les mostré anoche, cómo se veía esta colina justamente haciéndole honor a su nombre, colina iluminada. Y vamos a mostrarles las últimas vistas de abajo que están más bonitas y más amplias. Ahí esto me da un poquito de vértigo, pero lo tengo que hacer. ¿Otra vez está al revés? No. Díganme si esta imagen no parece suiza, ¿eh? Todas estas lomas
cubiertas por esa alfombra verde. Este mirador es una torre que está sobre las pendientes de las afueras de la localidad de Finlandia, en la vía que conduce a Quimbaya. Tiene una altura de 27 metros y es el sitio ideal para observar la panorámica de Finlandia de 360 grados. Tremenda la vista 360 que hay en este lugar. Siempre dándolo todo yo. Volvimos a la casita y quiero mostrarles que ya no estamos solos porque estamos acompañados de amigos brasileros. Estos colectivos, camión y esta camioneta son 3 motorhomes brasileros que vienen viajando juntos. Estos muchachos nos contaron que van a ir a ver la Champions League, así que continúan camino. Estos amorosos tienen un calco que dice I love Argentina, no, yo amo Argentina, y dicen que son muy fanáticos de la Argentina. Qué amorosos. Hablamos con las 3 parejas, pero ahora nos las cruzamos y están en la calle, están turisteando. Voy a volver a hacer los buñuelitos colombianos que ya hice, y cuando los hice y lo mostré, me pidieron la receta. Así que les voy a pasar la receta rápidamente. La voy a poner acá para que ustedes hagan una captura de pantalla si están viendo esto desde el celular, y si lo están viendo desde la televisión, ponen pausa y anotan en un papel. Así la pueden hacer tranquilos. Bueno, acá tengo mezclados todos los secos, todo, absolutamente todo junto. A eso le voy a agregar el queso, que bueno, yo no tengo el queso que corresponde de la receta, porque dice que es queso campesino, pero yo acá tenía mozzarella y tampoco lo rallé, sino que lo corté muy pequeñito porque eran fetas. Y el huevo, mezclo todo esto, le agrego el huevo, y después de haberle agregado el huevo, lo que voy a hacer es empezar a agregarle las cucharadas de leche hasta que vea que la consistencia sea de una masa, pero que no quede líquida. Así que hay que irlas poniendo de a una. Y esto es cervecita, por supuesto, para la felicidad. Voy a bajar un poquito el fuego porque yo ya estoy calentando el aceite para tenerlo bien caliente, porque ahora les voy a dar la técnica para saber si está hecho. Y esto me dijo Juan, ¿lo contaste alguna vez? No, no lo conté. ¿Qué es, hermoso? Es la llave de fuerza de mi abuelo, debe tener, no sé, 30 años seguro. La llave de perro le decía yo de chiquitito. Pero siempre me da miedo, y con esto me siento más seguro. Que se vuelque el aceite, no, que se caiga la olla, porque bueno, estamos siempre medio torciditos, vivimos viajando en un motorhome y bueno, sí. Así es. Continuamos con la receta. Después de que le pusiste las cucharitas de leche, confía, larga la cuchara y empezá a amasar, porque si le pones de más, te va a quedar, te vas a arrepentir, no lo vas a poder hacer directamente. Así que amasa, y ahora yo te muestro cuál es la consistencia con la que te tiene que quedar. Esta es la consistencia, y con esto ya directamente rompes y haces la bolita. No las hagas muy grandes. A ver, más o menos ahí. Ahí van las bolitas, y ahí ya las preparo, y de ahí las mando al aceite, que tiene que estar caliente. Y acá la técnica para saber si el aceite está caliente: prueban con uno, tiran una bolita y contás. Si a los 10 segundos no empezó a flotar, es que todavía no está caliente. Si a los 10 segundos flotó, es que ya está. Si flotó antes, es que se te pasó. Si se quedó abajo, es que está frío. Y así es importante otra cosa. Me estudié todo, que tienes que dejar el suficiente espacio, porque yo pensé que iba a poder meter una más. No iba a poder meter una más. Necesitas el suficiente espacio para que giren sobre su propio eje y así se vayan cocinando. Es una locura. Uno las ve cuando las señoras las hacen en la calle, que les hacen esto, ¿viste? Las tocan así y las hacen girar para que se cocine parejito de todos lados y que queden bien doraditas. Eso es algo también que lo veo siempre en la calle y cuando las comimos por primera vez. Impresionante lo que crecen, no me acordaba de eso.
a tener en cuenta que queden de este color como si fueran de salvado. Bien morenos, como si se fueron a Cartagena a tomar sol a la playa. Bueno, así. A mí me queda con pintitas negras que no son así. Pero bueno, porque yo le usé otro queso. Y bueno, con el queso mozzarella me quedó así. Pero bueno, lo importante es todo lo demás. Tengan muy en cuenta esto del color, porque si no llegan a este color y dicen, no quiero que se me pase, no, sí, que quede bien doradito, porque si no les va a quedar con sabor a harina. Yo se los digo por experiencia propia. Dicho todo esto, voy a terminar con este video. Gracias por llegar al final del video. Le voy a mandar un flor de saludo a Cristian Serrano. Gracias, Cris, por tus mensajes y gracias por escribir. Ni bien sale el video, ustedes saben que nos ayudan un montón, así que estos flor de saludos son en agradecimiento a quienes nos escriben en las primeras horas de salido el video. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este pueblo. A mí me pareció hermoso. ¿A ustedes les parece que es el más lindo de Colombia? Los leo en los mensajes. Gracias por haber llegado hasta el final del video, por ver las publicidades, por los likes y por sus mensajitos. Ustedes son lo más. Nos vamos a ver pronto en el próximo video. Los queremos. ¡Mua! Liberación.